Luego de muchos meses de espera y muchos comentarios pidiéndomelo, por fin hoy te enseñaré un método para poder activar JIT en tu iPhone o en tu iPad con iOS 26, iOS 18 y mucho más para que puedas jugar emuladores con todo el poder de tu iPhone o tu iPad. Así que comencemos. Aclaremos algo antes de comenzar y es que este tutorial funciona en iOS 26, pero cabe recalcar que nadie sabe qué va a pasar en el futuro si con iOS 26.1 o 26.2 o lo que sea que pase en el futuro, Apple puede decidir limitar esta función, así que si necesitas JIT, asegúrate de no actualizar tu dispositivo y mantenerte en iOS 26.0 u otra versión anterior de iOS 18. Además de eso, en este tutorial estaré utilizando una computadora de Apple, pero de igual forma este método funciona en Windows y te estaré dando algunas señales para que entiendas qué tienes que hacer. Antes de pasar al tutorial, déjame explicarte qué significa JIT y por qué es útil o necesario. Y JIT o Just in Time Compilation permite ejecutar el código rápidamente y de forma eficiente al hacer que al momento, por eso es que se llama Just in Time, en vez de hacer el proceso antes y luego ejecutarlo, lo cual pues obviamente toma un poco más de tiempo y por ese rendimiento en algunas aplicaciones y emuladores pues es más lento, así que con este sistema pues sin duda alguna es un gran beneficio para poder ejecutar emuladores y aplicaciones que necesitan más poder, algo que será sumamente esencial, prácticamente lo necesitas activar en dispositivos que sean un poquito viejitos para poder tener acceso a estos emuladores. Ahora bien, ¿por qué es difícil activarlo y por qué tenemos que pasar por todo este trabajo? Y es porque Apple técnicamente prohíbe esto en sus aplicaciones que se descargan directamente del App Store, así que por esa razón que necesitamos utilizar estos métodos de instalación de aplicaciones fuera del App Store para que todo esto pueda funcionar. Así que ahora luego de explicarte todo eso, pasemos ahora con el tutorial. Hablemos primero sobre lo que necesitas antes de comenzar este tutorial y es que necesitas utilizar un método ya sea el de App Store o SideStore o SideLowly para poder instalar este servicio y yo tengo aquí en el canal tutoriales de todos estos sistemas, pero sin duda alguna pues App Store es el más popular, pero cabe la pena recalcar que el método de SideStore sin duda alguna es mucho más beneficioso ya que solamente necesitas una computadora una sola vez para poder activar las aplicaciones y seguir todo este proceso en comparación con App Store que necesitas conectarte a tu computadora o a través de Wi-Fi a tu computadora una vez cada 7 días. Una vez tengas alguno de estos métodos en tu dispositivo y los emuladores o las aplicaciones que necesites para poder utilizar y beneficiarte de este método, ahora entonces podemos seguir con este tutorial. Bueno, si seguiste mi más reciente tutorial de SideStore, pues ya tienes un paso adelantado de lo que tenemos que hacer en este tutorial, pero si tienes App Store, pues tienes que seguir todos estos pasos y lo primero que tenemos que hacer es ir en tu computadora y descargar esta aplicación que te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video. Vamos a ir aquí, vamos a ir a la sección de releases que la tenemos aquí a la mano derecha y lo más importante es que aquí tienes que descargar la versión de la aplicación que funciona en tu dispositivo. Como puedes ver aquí tengo Linux, macOS y Windows. En mi caso pues yo tengo macOS, así que voy a descargar esta versión. Si tienes Windows, pues asegúrate de descargar esta versión que dice Windows x86. Una vez tengas este archivo descargado, pues en el caso de las computadoras de Apple simplemente lo tocas dos veces para poder abrirlo y ahora simplemente tienes que descargar esta aplicación hacia la parte de aplicaciones. En el caso de Windows, pues tienes que asegurarte de activar la aplicación y autorizar todos los permisos. Vamos a ir aquí a reemplazar la aplicación en mi computadora de Apple y ahora puedo ir directamente aquí a la sección de aplicaciones para poder abrirla. Vamos aquí a abrirla y el próximo paso que tienes que hacer es asegurarte de conectar tu teléfono a tu computadora. Es muy probable que la primera vez que conectes tu teléfono a tu computadora te pida, por ejemplo, una alerta de que si quieres autorizar esta conexión, tanto en tu teléfono como en tu computadora, acepta todos esos permisos y seguimos con el próximo paso. El próximo paso que estaremos haciendo sería en tu dispositivo, asegúrate de conectarlo a tu computadora y aceptar todos los permisos de que te está preguntando, tanto en tu computadora como en tu teléfono, y estaremos ahora descargando una aplicación llamada Stick Debug. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción del video. Vamos aquí a descargar esta aplicación y luego te enseñaré los próximos pasos. Luego de que tengas la aplicación instalada, debes de recordar que esta aplicación funciona con un VPN que estaremos utilizando para poder engañar al teléfono de que nos estamos conectando a la computadora para poder activar este sistema de JIT. Y aquí nos está preguntando si quieres que funcione con un VPN. Vamos a darle a permitir y nos estará preguntando el código de seguridad y luego de escribirlo, como puedes ver, nos está alertando de que nos falta un archivo y esto es lo que estaremos haciendo directamente a la computadora. Ahora que tenemos el dispositivo conectado a la computadora y tenemos también instalada
instalada esta aplicación, vamos ahora directamente a la aplicación y vamos aquí a apretar el botoncito de refrescar para poder, ¿verdad?, actualizar esta lista de los dispositivos que tenemos conectados. Y aquí me aparece mi iPhone, aquí está toda mi información y lo que tenemos que hacer ahora sería apretar aquí el botón de load para que se cree ese archivo que sería el que estaremos vinculando la computadora con el teléfono para poder utilizar también este VPN para obviamente pues engañar a la computadora y al teléfono como te mencioné. Y vamos a darle aquí al botoncito de instalar. Esto ahora es sumamente fácil, simplemente apretamos este botoncito y ya estará entonces el archivo instalado en la aplicación para no tener que pasar ningún archivo de la computadora al teléfono, sino que lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla con este nuevo método. Vayamos ahora al teléfono y como te mencioné, ahora sí tenemos el botoncito aquí verde en el cual nos avisa de que ya tenemos este archivo directamente instalado en esta aplicación para obviamente poder utilizarla una vez entonces pues queramos activar el sistema de JIT con las aplicaciones que tengamos instaladas, ya sea con SideStore, AllStore o el sistema de SideLoading. Pasemos ahora a enseñarte cómo puedes activar el sistema de JIT y estaremos probando con el emulador de Nintendo Switch. Voy aquí a abrirlo para que puedas ver de que en efecto no tiene acceso a JIT. Aquí nos puede ver que aparece así en rojo de que JIT no está activado. Vamos aquí a cerrar la aplicación y vamos a abrir el VPN que nos permite activar el sistema de JIT. Asegúrate de esperar un poquito y activar la función de Developer This Image si la tienes desactivada y cerrar la aplicación y volverla a abrirla para que te funcione sin ningún problema. Y vamos ahora a apretar el botoncito de Connect by App y aquí nos estarán apareciendo las aplicaciones que has instalado con el sistema de SideStore, AllStore o SideLoading. Voy aquí a seleccionar Melo NX, que sería el emulador de Nintendo Switch, y para probar de que en efecto funciona el sistema de JIT, voy aquí a la parte de configuración y ahora aquí aparece en verdecito informando de que en efecto ya el sistema de JIT está funcionando en este iPhone. Voy aquí a la parte de los juegos y voy aquí a seleccionarlo y vas a poder ver todo el código, cómo se está activando para obviamente pues permitir que esta función de JIT se active en el dispositivo. Y como puedes ver, voy aquí a bajar un poquito el volumen para que puedas ver de que en efecto este emulador está funcionando y nos está permitiendo jugar el juego de Mario Kart 8 emulando Nintendo Switch. Vamos aquí a apretar el botoncito de A, el de Start para poder ir directamente aquí. Se cerró. Parece que una vez más esto no es 100% estable, pero en efecto sí está funcionando para poder activar este sistema. Vamos a probarlo otra vez para mostrarte de que en efecto así funciona. Luego de activarlo 2 veces para poder hacer que funcione, una vez más esto no será igual que jugar directamente un Nintendo Switch, pero puedes ver aquí el desempeño que obviamente pues no es el mejor, pero sin duda alguna está funcionando para poder tener acceso a este juego directamente en mi iPhone o en tu iPad para poder jugar obviamente en Nintendo Switch. Una vez más hay una ventanita aquí que es la que ejecuta el código del JIT y ya una vez entonces pues funcione puedes aquí cerrarla para poder seguir jugando este juego sin ningún problema. Una vez más el desempeño puede mejorar un poquito más, pero todavía estamos en esta etapa inicial de este sistema de JIT. Cabe la pena recalcar que no todos los emuladores y todas las aplicaciones estarán funcionando de forma perfectamente en iOS 26. En iOS 18 no tendrás problema, pero en iOS 26 pues se tiene que activar y actualizar para poder entonces funcionar con este nuevo sistema mejorado para poder activar JIT. Así que tengas en consideración a la hora de activar diferentes otros emuladores, porque hay que sin duda alguna actualizarlos para que funciones con iOS 26. Pero esta versión de Melo NX sin duda alguna está funcionando y te estaré dejando el enlace de la versión actualizada como también el tutorial acá abajo en la sección de la descripción de este video. Y bueno, luego de este largo tutorial hemos activado el sistema de JIT en tu iPhone o en tu iPad para que puedas disfrutar de estos emuladores que necesitan un poquito más de poder. Una vez más, no todos los emuladores están actualizados para que funcionen con iOS 26 y este nuevo método, así que tenlo en consideración. Si tienes alguna duda, yo estaré contestándola acá abajo en la sección de comentarios, pero por lo menos el de Melo NX funciona ya directamente con este método. En el caso de GameCube no encontré una función, una versión actualizada del emulador para que funcione con este sistema, pero si la encuentro estaré colocándola acá abajo, como también haciendo un nuevo tutorial para que puedas tener acceso a estos juegos directamente en tu iPhone o en tu iPad con iOS 26. Y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Si tienes alguna duda o pregunta, me la puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios, como también seguirme en mi comunidad de Telegram para que te puedas comunicar directamente conmigo y con otras personas de la comunidad aquí en el mandado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y si te funcionó, suscríbete para no te pierdas más tutoriales como este aquí en el canal. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.